vamos a comunicarnos ya con nuestro próximo invitado y ya mismo presentamos a Mario Cafiero. Él es presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, gracias por atendernos. Y qué momento, ¿no?, para el cooperativismo y el mutualismo en esta crisis tan importante que suele ser el cooperativismo para la economía argentina, en cualquier momento, pero ahora me imagino que están en un momento crucial. Sí, la verdad que, bueno, nunca imaginábamos estar en esta situación, creo que nadie, ¿no? Se imaginaba lo de la pandemia, bueno, los peligros sanitarios, el confinamiento y esta necesidad de repensar por dónde salimos. Primero no sabemos dónde vamos a terminar, pero sabemos que tenemos que salir de donde vamos a terminar, tenemos que salir, y la salida es asociativa. Esto es un poco, me parece que lo que nos va quedando de toda esta situación, ¿no? Que solos no podemos, que esto requiere de un esfuerzo común, no solo para cuidarnos sanitariamente, para defendernos del virus, sino para ver cómo damos respuesta a los problemas económicos que nos va a dejar esta cuarentena. El Instituto INAES es un instituto muy pequeño, pero muy importante, porque como vos decías, refleja la actividad de las cooperativas y mutuales. En Argentina tenemos casi más de 20 millones de argentinos que somos asociados a alguna cooperativa, cerca de 15 millones de argentinos que somos asociados a alguna mutual. Si me preguntás de la importancia económica, te digo que no menos del 10% del Producto Bruto en Argentina viene de la economía social. Tenés empresas líderes en el mundo, por ejemplo, la séptima empresa vitivinícola del mundo es Pecovita, que es una cooperativa de 29 bodegas mendocinas que agrupa a más de 5.000 productores de vino. Sí, la conozco y tiene entre sus marcas icónicas de bodegas argentinas que han sido icónicas, ¿no?, para el mercado vitivinícola argentino. Claro, fue una decisión muy importante hace más de 20 años hacer de la empresa estatal que era GIOL una empresa cooperativa que hoy es líder en el mundo. Tenemos agricultores, esto en Mendoza, en Santa Fe, tenés agricultores federados que son más de 18.000 productores santafesinos que producen el 1% de los cereales del mundo. Es decir, tenés el 40% de los seguros en Argentina son de empresas cooperativas. Sí, totalmente. Tenés más de 2,5 millones de asociados a alguna mutual de salud. En donde ves, en cada municipio de la Argentina hay al menos una cooperativa o una mutual. Estamos repartidos en todo el país. Y bueno, bien, y me das pie, Mario, para preguntarte cómo es la relación con los municipios y las provincias en este momento. La relación es muy buena, estamos trabajando codo a codo, o sea, el INAES es un organismo nacional y hay un órgano local en cada provincia con el que estamos trabajando codo a codo y con los municipios también. Nosotros hace 2 meses, cuando arrancamos la gestión, empezamos a crear mesas del asociativismo para impulsar el asociativismo a nivel territorial, a nivel municipal, y fueron, bueno, muchísimos intendentes en muchísimas provincias que empezamos con esto, y la idea es fortalecer toda la economía social y la economía local, porque vos tenés que, esta es la realidad es que el arraigo, el afincamiento de la actividad económica es uno de los problemas de Argentina, y una manera de que la plata quede en el pueblo, como decimos concretamente, es que haya actividad económica, y las mutuales y las cooperativas son una de esas actividades económicas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, vos tenés experiencias en Santa Fe muy fructíferas del apoyo y la relación entre las mutuales y los clubes. Los clubes son una forma asociativa muy importante. No lo miremos con
con desdén. Por ejemplo, en Lanús, el principal empleador que no sea el municipio es el Club Atlético Lanús. Creo que tiene más de 900 empleados. Sí, Limpio, sí, además blanco. un club modelo, siempre se lo toma como club que no está en la élite en cuanto a los grandes, pero sí que fue un club muy bien administrado siempre y que después se vio reflejado en algunos éxitos deportivos también, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero siempre muy bien Sí, administrado Lanús. claro, no estamos hablando de los clubes, digamos, de negocio, digamos, del negocio futbolístico solamente, sino clubes que tienen otras disciplinas, otra inserción, escuela. Es decir, estamos viendo, en Santa Fe, por ejemplo, la relación entre las mutuales y los clubes es extraordinaria. Y eso genera un impacto importante en los pueblos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué estás viendo, Mario? Aprovecho para preguntarte, ¿qué estás viendo en el interior? ¿Cómo se vive? Porque nosotros estamos hablando mucho, hablamos y comentamos lo que vemos nosotros acá. ¿Qué está pasando en el interior? ¿Tuviste oportunidad de estar ahora? No se puede, pero de hablar con gente, ¿cómo lo están viviendo? Recorrí 16 provincias hasta que, nos agarró a todos el parate. Sí, obligatorio. tuviste una visión del principio, de cuando ya estaba la pandemia, pero no se había decretado la cuarentena. Está bien, perfecto. Entonces, con más razón, tenés una visión. Tengo una visión anterior a la pandemia, con lo cual te diría que mi visión era absolutamente optimista y uno ve en el interior una enorme fuerza y digamos, te digo, me volvía de cada provincia con 10, 15 proyectos de la economía social para ayudar, para poner en marcha, aparte son proyectos que nacen de la comunidad, nacen del asociativismo, nacen de ya personas que están organizadas, entonces ya no es alguien que te viene con una carpetita que no sabes quién es, no, son producto del esfuerzo de 15, 20, 30, 50 o 2.000 cooperativistas que quieren hacer tal o cual cosa, que quieren poner una planta para hacer jugos en la cordillera, o que quieren poner una planta de biogás en Huincarrenancó, que quieren poner una planta de tratamiento de residuos en Tigre, que ya está funcionando, obvio. Es decir, proyectos de los más variados en todos los aspectos, desde, tema de ampliar el sanatorio comunitario de un pueblo, refuncionalizar un teatro, es decir, tenés de todo. Vos, por ejemplo, lo que tenés que tener en cuenta es que, por ejemplo, las mutuales están en nuestra historia, ¿no? De nuestros abuelos españoles, italianos que llegaron, y en muchos pueblos estuvo primero la mutual que el Estado, ¿no? Claro, sí. Y se origina, hagamos un breve paréntesis de historia. ¿Esto se origina en Italia, España? A nivel global. No. O sea, ¿es como una creación de esos países? El cooperativismo nace en Inglaterra al surgir la revolución industrial y el capitalismo. Hay dos reacciones de la clase trabajadora. Una es la del sindicalismo, para defender mejor a la clase trabajadora frente al patrón, y la otra es el cooperativismo, para poder generar mejores condiciones de compra y de consumo. Y estas son las respuestas de los trabajadores frente al capital. Después surge el mutualismo más en Italia. Claro, a eso me refería, sí, justamente al mutualismo. Obviamente el cooperativismo no es en Inglaterra, pero al mutualismo. Mirá, vos sabés que la primera mutual en la Argentina fue Montepío, que fue la que asistió al Ejército Libertador. O sea, San Martín no tenía fondos porque Pueyrredón no le podía dar plata, porque no había plata en ningún lado. Entonces, para atender las necesidades de la tropa, crearon una mutual. Y esa mutual, por ejemplo, asistió a los familiares del sargento Cabral. Qué interesante lo que contás, Mario. De ahí arranca. Montepío se llamó. Montepío, sí, Montepío. Y hoy, por ejemplo, una de las mutuales más importantes es la mutual de las Fuerzas Armadas. Tiene más de 120.000
asociados, da préstamos personales, turismo, es una potencia extraordinaria, ¿no? Tanto para los oficiales, los suboficiales y otros miembros de las Fuerzas Armadas. Y bueno, es una realidad, es decir, la realidad es que, digamos, esta idea de que se nos quiso imponer de un hombre que tenía que actuar egoístamente, solitariamente y en permanente competencia con los otros, bueno, no es el hombre de verdad o de la realidad que nos devuelve que el hombre tiene otra faceta, una faceta social, una faceta cooperativa, una faceta de mutualismo, y esta crisis nos va a llevar más a esta corriente que a la otra. Sí, quizás hablábamos al comienzo del programa con Santiago Bulat, el economista, y decíamos que quizá el capitalismo no desaparezca, ¿no? Pero va a tener algunas correcciones. Y quizá algunas correcciones sea un énfasis mayor en esto, ¿no? En estar un poco más agrupados, en darle mayor importancia al cooperativismo. Una de las aristas, ¿no? Porque el capitalismo realmente tiene cosas muy buenas y cosas que siempre se le ha criticado y que en los últimos años se acrecentaron, ¿no? Esta crisis va un poco a barajar y dar de nuevo en ese sentido, y por eso lo del cooperativismo y el mutualismo yo creo que puede salir fortalecido. Sí, yo por ahí daría para otro programa hablar del capitalismo y de lo que significa el capitalismo hoy global y de esta globalización que creo que hace 40 años se empezó a instalar y que los resultados son realmente malos en términos de la desigualdad enorme que hay en el mundo, los peligros ambientales, bueno, creo que daría para una discusión, pero yo creo que el hombre tiene que buscar distintas formas de organizarse y que no siempre la humanidad vivió bajo el capitalismo como tal. Creo que como todas cosas necesita cambiarse y el cambio viene de adentro, porque el capitalismo lo que excita es una parte nuestra que todos tenemos, que es ese de pensar solo en uno y en su entorno, y hay que pensar más en el bien común, en que somos parte de un mismo barco, como decía el Papa Francisco el otro día, que estamos en el mismo barco. Y esto creo que va a ser, nos tiene que hacer reflexionar en cómo ejercemos esa otra paz del hombre y de la mujer, que es la paz solidaria. Sí, y una faceta que quizás está en el centro del capitalismo, que es el consumo, y que no está mal, pero una cosa por ahí chiquita que se puede llegar a ver ya ahora, es un poco ordenar las prioridades, ¿no? Porque una cosa es el consumo, otra cosa es el consumismo desmedido. El consumo está bien porque mueve, obviamente, el sistema y a todos nos hace bien y a todos nos gusta consumir y nadie está diciendo que no, obviamente. Pero digo, quizá se ponga un poquito de atención más, así como en un montón de otras cosas, en qué realmente es necesario y qué es superfluo, ¿no? Bueno, si la única receta económica sería el crecimiento, y todos aspiráramos a consumir lo que consumen los países más consumistas, no digamos la palabra desarrollado, porque ya ahora ya la tendríamos que cuestionar. Necesitaríamos 3 planetas Tierra para consumir lo mismo que consume hoy Estados Unidos y Europa. Si toda la humanidad consumiera lo que consume Estados Unidos y Europa, necesitaríamos 3 planetas Tierra. O sea, hay cosas que no cierran. Hoy la economía, fíjate cómo tiembla, y las bolsas y todo empieza a temblar porque hay una situación de fragilidad de este sistema. Fíjate que la deuda que acumulan las familias, los gobiernos y las empresas en el mundo equivale al 322% del Producto Bruto Interno. O sea, hay casi 3 veces más deuda que Producto Bruto. Entonces, una pandemia que va a paralizar o va a ralentizar el crecimiento del producto es un golpe letal a esta bicicleta financiera en la que está el mundo metido, porque todo puede de alguna manera manejarse en tanto crezca el PBI. Si el PBI se plancha,
no, es imposible atender esas burbujas financieras. Entonces, de ese capitalismo es el que tenemos que hablar, de ese capitalismo financiero, especulador, sin ningún tipo de regulación que funciona en el mundo, porque es así. No le han puesto el cascabel al gato, la crisis del 2008 no sirvió para regular nada, no hemos aprendido nada, y bueno, hoy tenemos un problema muy serio, y hay algunos países que ya están aplicando la vacuna monetaria. Estados Unidos acaba de lanzar un plan de $2,5 billones de salvataje a su economía. Eso representa el 12% del Producto Bruto norteamericano, 12%. El plan Marshall, para poner una idea, recordemos, el plan Marshall significó el 5% del Producto Bruto norteamericano. Sí. Fue el que hicieron los americanos para ayudar a los países después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, que habían quedado, bueno, o sea, imaginemos que un virus es casi como una guerra, pero la diferencia de la guerra es que destruye la infraestructura. Acá no se destruye la infraestructura porque el virus no ataca las máquinas, no bombardea las máquinas, pero sí destruye el centro neurálgico del sistema, que son las finanzas y la actividad económica, ¿no? Es tremendo lo que vamos a ver. Exactamente. Claro. Es de otras características, pero es similar. Algunos me decían, esto es una guerra sin guerra, valga la expresión. Pero los efectos son muy parecidos, ¿no? Por eso algunos quieren atarlo con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que hoy en día es todo mucho más globalizado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, si bien fue amplia en cuanto al espectro de países que abarcó, no fue global. Y esto, como sabemos, es global. Pero es peor porque la Segunda Guerra nos agarró en un instante de la humanidad donde había espacio para políticas nacionales. Es decir, no estaba tan abierto y comunicada toda la economía y por todo lo que sabemos del avance tecnológico. Entonces ahora las soluciones son compartidas, va a ser difícil, ¿no? Pero yo lo que veo es que yo creo que, bueno, Estados Unidos, Europa van por resolver sus problemas, y el resto, bueno, que se agarre. Sí, ¿sabés, Mario, que dentro de todo esto la Argentina, hablando con un economista también me decía esto, la Argentina, si bien tiene todas en contra, ¿no? Esto es como un partido de fútbol en el que vos decís, bueno, no tengo una a favor, voy perdiendo 4-0, me echaron 2 y no tengo forma de remontarla, pero tiene algo que es productora de alimentos y se puede autoabastecer de alimentos. Es una mirada que por ahí es una obviedad, pero que uno no la tiene en cuenta en el día a día. Hay países que no lo tienen eso. Es que si, por un instante voy a decir algo que algunos se va a enojar y se va. Si en algún momento pensáramos que por alguna razón todos los países tendrían que cerrar sus fronteras y no permitir el paso de absolutamente nada, hay países que se la encontrarían muy difícil para llevarlo adelante. No sería el caso de la Argentina, precisamente. Por la variedad y cantidad de... ¿Qué quiere decir esto? Yo no abogo por una Argentina cerrada, pero quiero decir que... Porque el tema es cómo generamos otro tipo de economía. Pero quiero decir que no estamos tan, como vos decís, vamos perdiendo 4-0, pero es como que cambió el viento. Y yo no sé. Y además, veníamos perdiendo 4-0 porque hace 40 años que la Argentina está en una suerte de meseta. Hoy tenemos el mismo PBI per cápita que hace 20 años. O sea, es hora de que empecemos a reflexionar en el rumbo estratégico de la Argentina y en cómo nos ha pegado toda esta globalización. Sí, totalmente. Globalización que por otro lado es necesaria. Vos decías recién, no se puede cerrar. ¿Y por qué no se puede cerrar? Bueno, porque en una economía de subsistencia todos estamos en una isla, obvio, nosotros vamos a tener para comer porque somos productores de alimentos, pero digo, en una economía normal, sin pandemia, el mundo se desarrolla con fronteras abiertas, ¿no? Con las regulaciones correspondientes, pero con fronteras abiertas, porque es la forma de
que haya un desarrollo. Lo otro es subsistencia. Sí, podemos vivir con con los alimentos, sí, en un caso excepcional, pero no sería a lo que todos aspiramos, ¿no? Es necesario el comercio, eso quiero decir en definitiva. El mundo es un mundo multipolar, es un mundo que vos podés tener intercambios inteligentes con todo el mercado, donde vos puedas comprar cosas que no produzcas y venderle cosas. Es decir, hay que administrar inteligentemente el comercio internacional. La verdad que lo hemos administrado muy mal, hemos tenido una apertura absolutamente irresponsable, hemos destrozado sectores enteros de nuestra industria por ese prurito ideológico de la apertura y de que ningún país desarrollado del mundo se hizo con la apertura, ninguno. Que me pongan un ejemplo, a ver si desde Holanda o Francia o Estados Unidos o Inglaterra, que me pongan en la mesa cuando fueron mercados abiertos. Solo lo fueron cuando fueron fuertes. Obvio, y lo han hecho también países por ahí ayudados, o el caso de, se me ocurre, ¿no? Singapur, son países obligados porque no producen, o sea, necesitan pero sí o sí abrirse totalmente. Corea del Sur, Taiwán, pero es verdad que, por ejemplo, Inglaterra, y esto, Mario, obviamente que da para hablar 2 programas, no uno, así que hagamos una conclusión, pero digo, es verdad, Inglaterra cuando tuvo que cerrarse, cuando no le convino, se cerró. Pero sí, los países son pragmáticos, nadie cae en dogmas a la hora de defender sus fronteras. El caso de Corea hay que enmarcarlo dentro de la guerra de las 2 Coreas y los intereses geopolíticos de un lado y del otro. O sea, que la parte del modelo coreano responde a los coreanos. Nosotros tenemos que buscar un modelo que responda a lo nuestro, a lo que sabemos, a lo que podemos hacer nosotros los argentinos, que no es tampoco ni... Creo que algo que esta crisis nos está dejando es un poquito mejor de autoestima, un poquito, que la necesitamos, no tanta porque a veces nos pasamos de rosca, pero que tenemos que recuperar nuestra autoestima como país, como sociedad, no tengo ninguna duda. Bien, sí, Corea pudo hacer algunas, sacrificó industrias, por ejemplo, en su momento, pero como decimos, es largo de explicar, yo creo que es un mix, hay que hacer las cosas inteligentemente, y bueno, no también darle la espalda totalmente a la globalización ni al comercio mundial, que tiene sus cosas buenas. Pero Mario, para cerrar, te quería preguntar tu impresión, me dijiste que recorriste 19 provincias antes de esto, pero con lo que estás hablando ahora o de forma virtual, ¿cómo viven en el interior la pandemia? Desde el punto de vista de los recaudos, la conciencia que toman, algunos pueden trabajar, otros no. No quiero ser el portador del interior, aunque yo vivo en La Plata, que sería parte del interior si se quiere. Pero no te puedo hablar, no te puedo responder porque no estoy hoy sabiendo lo que pasa exactamente en el interior. Sí te quiero decir que es la preocupación que todos tenemos en términos de cómo vamos a hacer frente a este problema enorme que nos va a dejar económico la pandemia, el confinamiento. Creo que tenemos que ser imaginativos, creativos, creo que tenemos que pensar en un esfuerzo común que nos saque adelante. Creo que estamos todos por lo menos nos sentimos muy contenidos por el presidente Alberto Fernández, que yo creo que hemos encontrado la conducción del problema, si notamos que alguien conduce, y eso es muy importante. Y la preocupación es esa, es la que yo veo en la calle, digamos, la calle virtual que recorremos, ¿no? Porque no podemos andar por la calle. En la comunicación telefónica de todos los días, de Skype, de Zoom, de lo que sea, estamos en esa preocupación. Bien, Mario, bueno, un gusto esta charla con vos, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y a disposición. Desde el INAES estamos, la verdad, adaptándonos a esta situación, que es la de conducir un instituto, de que siga funcionando, de que siga atendiendo, de que aunque sea... Hemos dispuesto la digitalización total de los trámites para continuar con la actividad. Bueno, hemos tomado todas las decisiones que hemos podido para que todas
las más de 12.000 cooperativas y 4.000 mutuales sigan trabajando y dando servicios a los ciudadanos argentinos. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Fue Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES.